Buen día, soy la doctora Ileana Morlet y formo parte del equipo de servicio médico de la Escuela Normal de Educación Preescolar del Estado de Coahuila. Me complace compartir con ustedes el primer curso taller de primeros auxilios para primer respondiente dentro del aula de clase. Se define como primeros auxilios a los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales prestados a las personas que sufren algún accidente o alguna enfermedad antes de ser atendidos por profesionales de la salud, ya sea en un centro asistencial, en un hospital o dentro de su propio domicilio. Los objetivos de los primeros auxilios se basan en conservar la vida, evitar complicaciones o secuelas para la víctima, ayudar a la recuperación rápida y asegurar el traslado de los accidentados a un centro de salud. Como norma general, toda persona que brinde los primeros auxilios debe tener en cuenta 4 reglas generales, caracterizadas por las siglas SOPA. Deben mantener la serenidad. Las personas deben mantener la calma en todo momento para poder pensar claro y darle confianza a la víctima, así como mantener el control de la situación o del accidente. Hay que observar la escena, evaluar los riesgos potenciales y la condición de la víctima. Pensar, hay que organizar todo lo que se realizará durante los primeros auxilios, las personas con las que se cuenta, las condiciones de la víctima, las capacidades físicas de la persona que va a brindar los primeros auxilios y finalmente hay que actuar solamente si tenemos la seguridad de que contamos con la suficiente capacitación para poder brindar el servicio. Quien presta los primeros auxilios es la primera persona que conforme el eslabón de la cadena de supervivencia. Será la encargada de activar el sistema médico de emergencias y dar los primeros soportes vitales a la persona accidentada. Esto a fin de evitar secuelas y de preservar la vida de la víctima. En general, las personas deben actuar ante una emergencia con el sistema PAS. Primero, proteger al accidentado, a sí mismo y a los demás. Avisar para activar los sistemas de emergencia, ya sea Cruz Roja, bomberos, ambulancia para el traslado y control de los riesgos potenciales del accidente, y socorrer al accidentado o al herido. Para proteger a la víctima después de un accidente, se debe evaluar la escena, identificar los peligros potenciales, señalizar la escena del accidente para evitar que ocurra otra nueva situación que ponga en peligro la vida del quien está prestando los primeros auxilios y del accidentado. Si hubiera algún peligro potencial como combustible derramado, corriente eléctrica, zonas de derrumbe, hay que alejar al accidentado de la zona de riesgo. De no ser posible alejar al accidentado del peligro, hay que llamar a los sistemas de emergencia capacitados para controlar esos riesgos potenciales y evitar en todo momento arriesgarnos para generar nuevas víctimas del accidente. En cuanto a la evaluación de la escena, hay que ver la seguridad, verificar riesgos potenciales, tránsito vehicular, fuego, cables de corriente eléctrica viva, explosivos, materiales peligrosos, corrientes de agua, armas o circunstancias ambientales que puedan generar nuevos accidentes. Evaluar la escena, el accidente, las fuerzas involucradas, las víctimas y todo el mecanismo por el que se produjo el accidente para así podernos plantear posibles lesiones que puedan tener el accidentado. Y la situación, identificar qué fue lo que sucedió, detalles del accidente y evitar concentrarnos solamente en la víctima generando una visión de túnel. Hay que ver todo el panorama del accidente para poder así identificar los riesgos y la situación que condujo a que la víctima se encontrara en esta situación. Hay que evaluar el mecanismo de producción del accidente, identificar y evitar todo contacto con sustancias biológicas como sangre, vómito y orina que nos puedan poner en riesgo como auxiliadores. Al avisar al sistema médico de emergencias es necesario tomar en cuenta ciertos requisitos que debemos informar, como el nombre y celular de contacto. Hay que identificar la localización exacta, dar de referencia 3 calles, el número y algunos lugares o puntos de referencia que la ambulancia o los servicios de emergencia podrán utilizar para llegar más rápido al lugar del accidente. Hay que identificar la naturaleza de la urgencia,
Para esto hay que evaluar las condiciones en las que se encuentra la víctima, el número de pacientes, la edad, el sexo y las condiciones. Por cada ambulancia solo se permiten 5 personas. Entonces, dependiendo del número de lesionados, son las ambulancias que el sistema médico de emergencias enviará al lugar del accidente. Por eso es muy importante especificar cuántas personas accidentadas hay en el lugar del suceso. Informar los riesgos reales y potenciales y pedir apoyo a otras dependencias como bomberos, protección civil, entre otras. Y notificar condiciones especiales del accidentado y de las otras víctimas. Al momento de socorrer a la víctima hay que mantener la calma y tranquilizar al accidentado, no moverlo por ningún motivo y hacer una exploración primaria y secundaria de signos y síntomas, para después poderlo trasladar a un hospital o centro de salud. En la evaluación primaria vamos a reconocer situaciones que suponen un peligro vital para la víctima. En primer lugar, vamos a evaluar el estado de conciencia, después la respiración, en un tercer momento el pulso y hemorragias que se puedan estar presentando. Para evaluar la conciencia nos vamos a guiar por las siglas A, V, D, I. A significa estado de alerta. La víctima nos va a estar hablando, va a estar consciente, orientado, va a saber lo que pasó. La letra B corresponde a la respuesta a estímulos verbales. Al acercarnos a la víctima, les vamos a preguntar: señor, ¿se encuentra usted bien? Si la persona nos responde, quiere decir que está consciente. Si no, vamos a proceder a pasar a un estímulo doloroso que corresponde a la letra D. Para hacer el estímulo doloroso podemos presionar en la parte de la clavícula del accidentado o en la parte media del esternón con un movimiento circular. Esto generará un estímulo doloroso que hará que la víctima responda. En caso de que la víctima no responda a los estímulos dolorosos, podemos determinar que la víctima está inconsciente. Todo esto se debe realizar en un lapso no mayor a 2 segundos. En segundo lugar, vamos a evaluar la respiración. Tenemos que ver si existen movimientos torácicos inclinándonos a un lado de la víctima para ver que su esternón haga movimientos de elevación y de presión. Si estos existen, quiere decir que la víctima está respirando. En caso de que no se vean, podemos colocar nuestra mejilla en la parte de la boca y nariz del accidentado para escuchar su respiración. Si no escuchamos la respiración, podemos acercarnos aún más para sentir su aliento. En caso de que esto no suceda, la víctima no está respirando y podemos iniciar las maniobras de reanimación. Las cifras normales de respiración en niños de meses son de 30 a 40 respiraciones por minuto. En niños de hasta 6 años, 26 a 30 respiraciones por minuto. En adultos, lo normal es 16 a 20 respiraciones por minuto y en ancianos se pueden presentar menos de 16 respiraciones por minuto. Todo esto lo podemos contar con los movimientos respiratorios del tórax. En cada elevación y depresión se cuenta como una respiración. El pulso. Para localizar el pulso nos vamos a ir hacia la parte del cuello, 2 dedos del lado de la manzana de Adán. Se va a verificar el pulso con el dedo índice y medio. Lo colocamos levemente sobre la carótida y vamos a sentir la palpitación. En caso de que no se sienta, la persona no tiene pulso y debemos iniciar las maniobras de RCP. Debemos verificar que el pulso sea rítmico, regular y todo esto lo vamos a cuantificar durante 1 minuto. En los niños o lactantes podemos utilizar el pulso de la arteria braquial, que se encuentra en la parte interna del codo a esta altura. Igualmente lo vamos a localizar con el dedo índice y medio, presionando levemente sobre la arteria. En los niños de meses se pueden presentar de 130 a 140 pulsaciones por minuto. En niños de hasta 6 años podemos encontrar pulsaciones de entre 80 a 100 por minuto. Para los adultos se espera un rango de 70 a 80 pulsaciones por minuto y en ancianos se pueden presentar menos de 60 pulsaciones por minuto. Esto corresponde a los valores normales del pulso. Cualquier alteración por encima de los valores antes mencionados significa que el paciente está inestable
y hay que avisar a los sistemas de emergencia. Para evaluar las hemorragias, en primer lugar vamos a observar que haya datos de sangrado evidentes, lesiones en la ropa, rasgaduras en tórax y abdomen, y hay que identificar el tipo de hemorragia. Existen 4 tipos de hemorragia: las hemorragias capilares, en donde el sangrado es muy poco y se lesionan vasos muy superficiales de la piel; la hemorragia venosa, en donde el corte ya es un poco más profundo, la sangre fluye y es un poco más oscura; la hemorragia arterial la podemos identificar porque la sangre es de color rojo más vivo, y la hemorragia arterial la podemos identificar porque la sangre es de color rojo más vivo y sale con el pulso del corazón. Entonces vamos a observar que salen chorros, se detiene, sale otro chorro y se detiene. Esa es una hemorragia arterial. También nos podemos encontrar con hemorragias mixtas, que involucran hemorragias arteriales, capilares y venosas. Hay que evaluar la respiración. Cuando ocurre una hemorragia, la respiración se vuelve rápida y superficial, y los movimientos del tórax suelen no ser simétricos en caso de que haya una lesión a nivel torácica que comprometa los pulmones. El pulso se vuelve débil y muy rápido. La piel se torna fría, sudorosa, pálida, y los labios cambian rápidamente de color a tonalidades rosadas más pálidas o incluso blancas, dependiendo del grado de hemorragia que se presente. Otros síntomas que podemos identificar en la persona es sensación de mareo, confusión, sed, inquietud. Pueden manifestar dolor abdominal o hinchazón en el pecho en caso de que se encuentren hemorragias internas. Para la evaluación secundaria, esta supone una exploración más completa de la víctima. ¿Qué es lo que vamos a explorar? En orden de secuencia va a ser la cabeza, después el cuello, tórax, abdomen y por último las extremidades. ¿Qué es lo que vamos a buscar en cada uno de estos puntos? Vamos a buscar sitios dolorosos, heridas, contusiones, deformidades, sensibilidad o dificultad al movimiento. En cuanto a la cabeza, vamos a buscar heridas en cara, en el cuero cabelludo, si existen fracturas en el cráneo que se caracteriza por depresiones o pérdida de la continuidad de la piel, o lesiones oculares. En el cuello vamos a buscar deformaciones, bultos, datos de sangrado. En el tórax se pueden manifestar las lesiones con dificultad respiratoria. Hay que tener en cuenta la asimetría de los movimientos respiratorios porque nos podemos encontrar ante un neumotórax, es decir, el colapso de un pulmón debido a una herida penetrante. En cuanto a los movimientos respiratorios, se observa claramente donde el tórax se eleva de un lado, se deprime del otro y pasa al contrario. La respiración con cada movimiento se ve de esta forma. También debemos ver si hay heridas, si existen hemorragias o hematomas muy grandes que supongan una hemorragia interna que no estemos viendo. En cuanto al abdomen, hay que palpar para verificar la rigidez del abdomen, que haya moretones muy grandes en toda la parte de los lados o en el centro del abdomen que supongan una hemorragia interna, o si existen heridas penetrantes o que haya raspaduras, que haya algún objeto dentro de la cavidad abdominal. Y en cuanto a las extremidades, debemos de verificar evidencia de fracturas, esguinces y luxaciones. En clases más adelante vamos a explicar cómo reconocer cada una de estas lesiones. Cuando nos encontramos con pacientes conscientes, podemos colocarlo en la posición lateral de seguridad, en lo que llega la ambulancia o el equipo de emergencias. Colocamos el accidentado boca arriba, extendemos el brazo más cercano a nosotros y lo colocamos flexionado a 90 grados. Flexionamos la pierna más alejada y giramos suavemente al accidentado, empujando el hombro y la rodilla más alejados de nosotros. Recogemos el brazo que gira externamente para darle 2 puntos de soporte, es decir, la rodilla y el brazo. Podemos mantenerlo en esta posición en lo que llega el servicio médico. Todo esto para garantizar un mejor flujo de sangre y un mejor flujo de oxígeno a sus pulmones. En caso de que sospechemos alguna lesión de la columna vertebral, la movilización que se realizará al accidentado
para ponerlo en la posición lateral de seguridad será en bloque. Una persona debe estabilizar su cuello y mientras otra persona mueve el resto de su organismo. Vamos a mantener alineada toda la columna vertebral y vamos a estabilizar la cabeza del accidentado. La reanimación cardiopulmonar es un conjunto de técnicas y maniobras para prolongar la vida cerebral cuando la respiración y el pulso han dejado de funcionar, es decir, cuando hay un paro cardiorrespiratorio. Las células del cerebro mueren a la falta de oxígeno en un lapso de 4 a 6 minutos, por lo que para aumentar las posibilidades de supervivencia de la víctima, debemos de seguir el estándar de la cadena de supervivencia. La persona que llega primero a la escena es la encargada de conformar el primer eslabón de la cadena de supervivencia, quien activará los servicios de emergencia y dará las primeras maniobras para preservar la vida de la víctima. Hay que recordar las normas generales que toda persona que vaya a brindar un auxilio debe tener, es decir, la SOPA, mantener la serenidad, observar la escena, pensar qué es lo que va a hacer para auxiliar a la víctima y finalmente actuar. Después de la evaluación de la escena, hay que evaluar el estado de conciencia de la víctima. Si vemos que éste se encuentra inconsciente, activamos el sistema de emergencias y después evaluamos la respiración y el pulso. Si la respiración y el pulso no se encuentran presentes en la víctima, vamos a iniciar las maniobras de reanimación, que se caracterizan por compresiones, dar soporte ventilatorio y evaluar la respiración y el pulso nuevamente para iniciar el ciclo. Para realizar las compresiones debemos identificar en el tórax de la víctima el sitio donde se unen las costillas. Después de ahí medimos 4 dedos y colocamos la mano dominante sobre el pecho de la víctima y la mano no dominante sobre nuestra mano dominante. Los brazos siempre deben de estar extendidos y las compresiones se van a hacer con una profundidad aproximada de 4 a 5 centímetros. Se van a realizar 30 compresiones y posterior a eso vamos a dar 2 insuflaciones. Para realizar las insuflaciones extendemos el cuello de la víctima para alinear la vía aérea. Ocluimos las fosas nasales, abrimos la boca e insuflamos. El tórax se debe de elevar para que sean insuflaciones efectivas. Ante la situación que estamos viviendo con la pandemia, esta práctica ya no se realiza así. Hacemos solamente las compresiones y evaluamos respiración y pulso posterior a eso en lo que llegan los sistemas de emergencia para realizar una correcta ventilación mediante instrumentos especiales. Al llegar a la escena comprobamos la conciencia de la víctima. Realizamos un estímulo verbal, un estímulo doloroso y al no tener respuesta checamos pulso, movimientos respiratorios y como no hay respuesta empezamos maniobras para hacer RCP. En la zona donde se unen las costillas, 2 dedos por encima colocamos la mano dominante sobre el tórax y la no dominante sobre nuestra mano dominante y realizamos las compresiones. En el caso de los niños, igual en la misma localización, pero con una mano realizamos las compresiones, mientras que con la otra estabilizamos la vía aérea. Y realizamos compresiones de 4 a 5 centímetros de profundidad. Son 30 compresiones y después de eso realizamos 2 insuflaciones. Para esto corregimos la vía aérea, ocluimos las fosas nasales y damos 2 insuflaciones levantando el tórax. Volvemos a comprobar pulso y respiración y continuamos un nuevo ciclo de RCP. 30 compresiones, y 2 insuflaciones hasta que el paciente recupere la conciencia.
Para realizar la maniobra de RCP en lactantes y niños menores de 2 años, debemos colocar al bebé en una superficie plana. Verificar que su vía aérea esté libre, que no haya ningún objeto extraño dentro de ella y realizar una hiperextensión de cuello para que el aire pueda fluir de manera correcta hacia sus pulmones. Verificamos pulso, que haya movimientos respiratorios y en caso de no presentarse, iniciamos la maniobra de RCP. Vamos a identificar la zona en donde se unen sus costillas y con el dedo índice y medio vamos a realizar compresiones a esa altura. Serán 30 compresiones al ritmo de la canción Stayin' Alive para garantizar que sean de 105 a 110 compresiones por minuto. Se debe realizar 32 veces y posterior a eso vamos a dar 2 insuflaciones al bebé. Para esto, hiperextendemos el cuello, tapamos la nariz del bebé y abrimos su boca para dar las ventilaciones. Deben ser 2 ventilaciones que eleven el tórax del bebé. Después de eso, seguimos con las compresiones. Repetimos las insuflaciones, verificamos pulso, verificamos movimientos respiratorios en tórax y si no están presentes, continuamos el ciclo hasta que llegue el sistema médico de emergencias. La maniobra de Heimlich o compresión abdominal es una técnica efectiva para salvar vidas en caso de asfixia por atragantamiento, lo que impide que el oxígeno llegue a los pulmones y de ahí al resto de los órganos. Es una maniobra muy sencilla que todos podemos realizar para salvar vidas a las personas que se estén asfixiando. Para identificar a una persona que sufre de un atragantamiento, el signo universal es llevarse las manos al cuello de esta manera. Todas las personas empiezan a desesperarse, llevan sus manos al cuello y se empiezan a agitar. Se pueden ver su piel morada, pueden tener tos, dificultad para respirar, tienen incapacidad para hablar y finalmente pueden perder el conocimiento debido a la deprivación de oxígeno. Para realizar la maniobra de Heimlich en adultos y niños mayores de 12 años, debemos de pararnos detrás de la víctima y tomarla por la cintura. Colocamos nuestra mano dominante en forma de puño y la colocamos en la unión entre las costillas y el esternón, aproximadamente 4 centímetros por arriba de la cicatriz umbilical. Colocamos nuestra mano de esta forma, la dominante, con la otra presionamos y vamos a hacer un movimiento en forma de gancho hacia adentro y hacia arriba, en el sitio por encima del ombligo. Entonces es un movimiento de J. Las compresiones se van a hacer de manera rápida, hacia arriba y hacia adentro, para tratar de que la persona expulse el objeto. Una vez que expulse el cuerpo extraño que está obstruyendo su vía aérea, podemos detener las compresiones. Vemos que el paciente se está atragantando, le decimos que lo vamos a ayudar, nos colocamos detrás de él, identificamos la cicatriz umbilical, 4 dedos por encima de la misma y colocamos nuestra mano dominante en forma de puño, cubrimos con la otra y realizamos un movimiento en forma de J, hacia adentro y hacia arriba. Para realizar la maniobra de Heimlich en niños de 1 a 8 años, debemos arrodillarnos por detrás del niño, explicarle que le vamos a ayudar a que no se esté ahogando y vamos a dar 5 golpes en su espalda en el espacio entre las escápulas. Tenemos la espalda del niño, aquí está la escápula derecha y la izquierda y en medio vamos a dar las palmadas con la parte del talón de la mano, de esta manera. Siempre deben de ser hacia arriba con el fin de que el objeto se vaya hacia adelante. Después, si con esto no logramos que el objeto salga,
Vamos a identificar la cicatriz umbilical del niño, colocamos 2 dedos por arriba de ella y igualmente como en los adultos, nuestra mano en forma de puño, la otra sobre la misma y vamos a hacer un movimiento en forma de J hacia arriba y hacia adentro. Podemos levantar un poquito al niño hasta que aviente el cuerpo extraño. En caso de que sea un niño el que se está atragantando, nos colocamos detrás de él con una rodilla flexionada en el piso y la otra elevada, colocamos nuestra mano en forma de puño y presionamos con la otra mano, 2 dedos arriba de la cicatriz umbilical. Para realizar la maniobra de Heimlich en lactantes y niños menores de 2 años, vamos a colocar al bebé boca abajo, sosteniéndolo por la parte del cuello y colocando su tórax en nuestra mano, de esta forma. Nos apoyamos en nuestra rodilla y vamos a dar 5 golpes fuertes en el sitio entre las escápulas del bebé con el talón de nuestra mano, de esta manera. Después de eso, volteamos al bebé, verificamos que el cuerpo extraño sea visible e intentamos retirarlo con nuestro dedo en forma de gancho, de esta manera. Si el objeto no es visible, evitamos realizar esa maniobra. Después de esto, en la zona donde está el esternón del bebé, vamos a dar compresiones hacia abajo, de esta manera, hasta que arroje el objeto. En caso de que no lo arroje, volteamos nuevamente el bebé boca abajo, damos 5 golpes y repetimos la maniobra. Identificamos si hay el cuerpo extraño visible, metemos nuestro dedo en forma de gancho y realizamos las compresiones a la altura del esternón del bebé. Conocer las maniobras básicas de primeros auxilios podría salvar la vida de muchas personas. Por esto realizamos este curso para todos ustedes. Muchas gracias.